Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Sigue la tendencia de la rebaja en el precio de la gasolina. Se abren las inscripciones para las pruebas de naturalización. Masacre en Colombia. Atentado deja 8 policías muertos. Polémica en la República Dominicana por dar mejoras a las empleadas domésticas. Una mujer sufre un fuerte accidente en un gimnasio mientras practicaba en una máquina. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un maravilloso fin de semana y que se alisten para una excelente semana. Arrancamos nuestra emisión como siempre con noticias locales y con un anuncio que dio desde ya el viernes pasado el ministro Geoffrey Weber frente a la rebaja del precio de la gasolina. Sabemos que esto lo van a conocer el segundo martes, cómo van a quedar los precios de la gasolina de todos los meses. Sin embargo, decidieron desde ya anunciar que este mes de septiembre la gasolina vuelve a tener una rebaja. Afortunadamente, ya desde el fin de semana, el ministro Geoffrey Weber anunció que el precio de la gasolina vuelve a conocer una rebaja considerable a partir de este próximo 14 de septiembre. Según lo que indicó durante esta conferencia de prensa, el ministro de Economía, Geoffrey Weber, anunció que la nueva tarifa de la gasolina conocerá una rebaja de 25.2 centavos por un total de 2 florines con 68 centavos, que es una reducción del 8.6%, mientras que para el querosín tendrán una reducción de 8.5 centavos, que serán 2 florines con 70 centavos por litro, una reducción de casi 3.1%. Normalmente el gobierno anuncia el cambio del precio de los productos petroleros ya para el segundo martes de todos los meses. Sin embargo, en esta oportunidad optaron para hacerlo durante el fin de semana. El mandatario estará próximamente viajando al exterior a una visita de trabajo a los Estados Unidos, conjuntamente con miembros de la Casa Real, y por eso optaron para hacer el anuncio desde este fin de semana. Lo bueno es que ahora, cuando ya se cumpla este segundo miércoles, es decir, el miércoles en septiembre, el 14, las personas que van a llenar su tanque de gasolina podrán ahorrarse unos cuantos florines y seguramente frente a la situación económica que estamos viviendo va a ser un gran alivio. Continuando con temas locales, si ustedes están pendientes a un cupo para poder presentar la prueba de naturalización y de esta forma conseguir el pasaporte holandés, preste y tenga en cuenta la siguiente información porque va a haber un cambio frente a las inscripciones. No solamente la cantidad de cupos que van a abrir, pero que también lo van a hacer ahora de forma digital. Atención, porque la aplicación para la prueba de naturalización examen del Departamento de Enseñanza de Aruba informa que las inscripciones para la prueba de naturalización, lo que se conoce como Naturalizatzituds, para el año 2022 abren. La prueba de naturalización se llevará a cabo los siguientes periodos: del 26 de septiembre al 30 de septiembre con un máximo de 20 candidatos, del 24 de octubre al 28 de octubre con un máximo de 20 candidatos, y el 21 de noviembre hasta el 25 de noviembre con un máximo de 20 candidatos, lo que quiere decir que en esta oportunidad solamente 60 candidatos tendrán la oportunidad de presentar estas pruebas de naturalización. Recuerden que en esta oportunidad hay un cambio y para inscribirse solamente lo podrán hacer a través del correo electrónico naturalizatzituds@ea.aw. Las inscripciones en el Bali no serán más posibles. Para inscribirse deberán enviar un correo electrónico con los siguientes documentos digitales: el formulario de inscripción lleno, y lo podrán descargar en el sitio web; extracto del registro civil de 5 florines; copia escaneada del pasaporte válido. Si la persona está aplicando para una repetición, deberán demostrar la declaración de los resultados del examen hechos anteriormente. La inscripción para el mes de septiembre,
octubre y noviembre del 2022 cierra al momento en que los 20 candidatos ya estén inscritos, después de que la persona se inscriba, tenga los documentos en orden y reciba un email que ha aceptado su inscripción. Allí les indican cuáles son las fechas de los días de las pruebas y qué día deberán pagar. Para más información sobre la prueba de naturalización podrán visitar el sitio web de Enseñanza Aruba, www.ea.aw. En este sitio web deberán buscar la letra N de Naturalizatzituds o la letra P de prueba de naturalización según el menú del alfabeto. También podrán seguir los desarrollos por medio de la página de Facebook. Entre tanto, recientemente tuvimos una importante sesión informativa en donde Zarpa ProColombia y el aeropuerto Reina Beatriz lo estuvieron dando a diferentes agencias de viaje. Tuvimos la oportunidad de hablar con las directivas de Zarpa, esta aerolínea colombiana que vuela directo para Medellín y para Barranquilla, y esto nos dijeron. Iniciamos operación a final de año, arrancamos el 2022 con 2 vuelos a la semana hacia Barranquilla y 2 vuelos a la semana hacia Medellín. El apoyo de las agencias de viajes ha sido increíble en el país y básicamente eso es compartir un poco con ellas, reforzar un poco de información, anunciar noticias que ahora de pronto pues, le vamos a contar, pero la idea es eso, como digamos dar un poco el agradecimiento a las agencias de viajes por el apoyo que nos han dado desde que iniciamos operaciones este año. En el mes de julio iniciamos la tercera frecuencia Aruba-Medellín, nos ha ido súper bien, la época de mitad de año y la feria de flores ahora en agosto fue grandioso y en base a eso decidimos dar también la oportunidad de crecer en la ruta de Barranquilla. A partir del 4 de octubre vamos a ampliar nuestra operación, teníamos vuelos jueves y domingo, vamos a tener martes, jueves y domingo también a Barranquilla y así completamos 3 frecuencias a la semana hacia Medellín y 3 hacia Barranquilla. El principal atributo que tiene Zarpa en realidad es el equipo que tenemos. Tenemos un avión Embraer 145, es un avión muy cómodo. Digamos que estamos en una industria donde hoy en día las aerolíneas están sacrificando un poco comodidad y se van un poco a la multitud a tener aviones muy grandes. Nosotros tenemos un avión de 50 sillas con 2 filas a un lado y una al otro lado, entonces eso genera un tema de comodidad muy importante para el viajero. Quisimos facilitar un poco la labor de las agencias de viajes, que no todas pueden desplazarse a Colombia a negociar. Aprovechamos nuestra experiencia en salud. Zarpa es una compañía que tiene más de 40 años en temas de ambulancia aérea, salud y charter, y lo que hicimos fue negociar paquetes médicos en la ciudad con hotel, con transporte y con los hospitales para tener unos paquetes médicos básicos y especializados, y las personas a través de las agencias de viajes puedan comprar esos paquetes o a través de nosotros también directamente pueden consultarlos. Bueno, básicamente este evento también, además de Zarpa y el aeropuerto de Aruba, que ha sido un gran aliado nuestro, trajimos a personas de Medellín Convention and Visitor Bureau, trajimos personas de la Oficina de Turismo de Barranquilla y de ProColombia, quienes van a hablar de por qué enamorarnos cada vez más de ese destino. Colombia es un destino que creo que ofrece todo para turismo, para negocios, para temas médicos, ofrece el tema de comercio también, la gente es feliz yendo a Colombia a comprar. Entonces básicamente es eso, enamorarse de 2 destinos muy distintos, ubicados estratégicamente en Colombia. A través de Barranquilla pueden acceder también a la parte de la costa con Cartagena, Santa Marta y la misma Barranquilla, que es una gran ciudad para temas de negocios y todo el tema de carnavales y fiestas, y a través de Medellín también pueden llegar a toda la parte cafetera y de la región media del país. Entonces la invitación es esa, que se animen a hablar con Zarpa, a probar nuestro producto y a visitar Colombia, que sé que hay una gran conexión entre esos 2 destinos. Bueno, excelente, estamos felices. Nosotros no tenemos la camiseta de Zarpa puesta desde el principio, somos su representante número 1 acá en Aruba y de verdad que estamos felices. Además, un destino tan lindo como Colombia, Medellín, Barranquilla, de verdad que tienen que ir, tienen que conocer. Volar con Zarpa es excelente, es como volar en un avión privado, el servicio es genial. Y bueno, conozcan Colombia, es hermoso. Yo soy colombiana y orgullosamente colombiana y tienen que ir, de verdad. Medellín y Barranquilla son espectaculares y vayan con Zarpa. De verdad que estamos muy contentos de tener este tipo de eventos acá. Gracias al aeropuerto y también a Zarpa que nos invitó, y bueno, excelente tener este tipo de sesiones donde nos muestran el destino, donde nos muestran cómo es de fácil llegar al destino y bueno, los servicios de la aerolínea. Bueno, la idea de todo esto es realmente impulsar el turismo y más tanto especificar cuáles ciudades y qué ofrecen cada una de ellas. Entonces, hay personas que saben muy poquito de cada ciudad y es la idea. Barranquilla ofrece muchísimas cosas y es más, Medellín ahora mismo es como el top, ahora mismo la ciudad más transitada, más donde muchos locales están yendo a conocer, como hay también muchos que están como radicándose. Pero la idea es como impulsar más este tipo de ciudades que tienen mucho para ofrecer realmente.
Total, nos mantiene como actualizados para empezar y bueno, para poderles informar a todos nuestros clientes. Empezamos nuestra ronda internacional con una masacre que lamentablemente acabó con la vida de 7 policías y uno más todavía se encuentra en un estado crítico. Después de un bombardeo que lanzaron frente a esta policía, quienes se encontraban en diferentes patrullas con dirección hacia el Huila. Advertimos que las imágenes son fuertes. La dimensión de la tragedia quedó plasmada en este video grabado por un habitante de la zona. Un video de 1 minuto 10 que muestra la sevicia con la que fueron atacados 8 policías que se movilizaban en esa patrulla de placas OJZ 667 con destino al corregimiento de San Luis en Neiva, Huila. Hacia el mediodía, los uniformados, 2 intendentes, 2 patrulleros y 4 auxiliares fueron emboscados en la vereda Corozal con explosivos y posteriormente atacados con ráfagas de fusil, como se observa en el vehículo. En el piso quedaron algunos cuerpos y las maletas que llevaban, pues regresaban de Neiva luego de participar en una actividad de bienestar de la institución. Ay, ¿qué es eso? Ay, era la camioneta de estos muchachos. Uy, Virgen Santísima. Ante este hecho que enluta al país y a la policía, el presidente Gustavo Petro, a través de Twitter, rechazó contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Se solidarizó con las familias y dijo que estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. Nos vamos ahora a Perú porque continúa la novela del presidente Pedro Castillo y su familia, quienes en este momento se encuentran bajo la lupa de una ardua investigación por diferentes delitos de corrupción. Sin embargo, ya la hermana de la primera dama se encuentra bajo arresto y esto ha generado una fuerte polémica en este país. A continuación, las declaraciones del abogado de la familia. Fortalecidos se encuentran el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, luego del internamiento de Jennifer Paredes en el penal de mujeres de Chorrillos. Así lo aseguró su abogado Benji Espinosa. Es una situación dura, eso es innegable, es una situación difícil, humanamente difícil y dolorosa, pero las dificultades y las adversidades están precisamente para medir la fortaleza de las personas y yo he encontrado en la primera dama y el presidente absoluta fortaleza. Tras reunirse en Palacio de Gobierno con el mandatario, Espinosa confirmó que este lunes 5 de septiembre el jefe de Estado acudirá a sus citaciones fiscales por los casos biodiesel y encubrimiento, y la primera dama participará en la audiencia donde se evaluará el pedido de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones en su contra. Voy a participar en defensa de la primera dama en la audiencia de impedimento de salida y comparecencia con restricciones y el doctor Pacha se encargará de las diligencias del presidente ante la Fiscalía de la Nación. ¿Van a acudir entonces? Por supuesto, aun cuando se crucen las diligencias y se hagan en simultáneo, vamos a participar en ambas. Continuamos en la República Dominicana, en donde hay una fuerte polémica por la regularización y diferentes mejoras frente a lo que será las empleadas domésticas y esta labor que ellas representan. Pues para muchas personas esto podría estar contrariando frente a los servicios entregados por las empleadas domésticas. Sin embargo, el gremio también del Ministerio de Trabajo indicó que esto va a ayudar a que las empleadas domésticas puedan tener mejoras en su vida laboral. Para algunos empleadores, las nuevas regulaciones a favor de las trabajadoras domésticas se tornarán difíciles de cumplir, tanto por el gasto económico que representará como por los trámites legales que tendrán que llevar a cabo. Es por ello que María Monegro, quien lleva años pagando por el servicio de los quehaceres domésticos, dijo que las autoridades debieron establecer un periodo de pruebas antes de formalizar el contrato laboral, al tiempo de rechazar la disposición que limita el horario de trabajo. Que la empleada tenga más de 6 meses para entonces uno ponerla como una persona trabajadora con todo lo que ellos piden que debe de tener.
De inmediato, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras salió en defensa del sector, al indicar que como en otras áreas, las horas adicionales en el trabajo doméstico deben ser pagadas. Porque esa otra persona también tiene una cadena que la está esperando, también tiene hijos, también tiene pareja, también tiene su casa. Entonces, si no me va a dar el descanso, por lo menos me voy mejor retribuida. Los representantes de las trabajadoras domésticas indicaron que de ser necesario, estas normativas podrían ser sometidas a cambio antes de los próximos 90 días, periodo cuando entran en vigencia las resoluciones. En torno al tema también se refirió el ministro de Economía, quien al destacar que el trabajo doméstico es el tercer sector que más empleo genera a las mujeres, dijo que las nuevas resoluciones dignificarán el trabajo del hogar. Y ese sector estaba completamente desprotegido. Esto es un paso de avance, no será perfecto, pero es un salto cuantitativo. Las 3 resoluciones contemplan que las empleadas domésticas trabajarán no más de 44 horas a la semana. Tendrán derecho a la regalía pascual con un sueldo mínimo de 10,000 pesos mensuales y deberán ser incluidas por sus empleadores en la seguridad social. Continuamos en este momento en Uruguay, en donde un militar arriesgó su propia vida para poder escapar la vida a una persona que se encontraba ahogándose en un río bastante caudaloso. Y es que las imágenes muestran cómo este militar decidió empezar a rescatar a este hombre que se encontraba ya casi que sin signos vitales. La información es de nuestros colegas desde Uruguay. El policía Edinson Bueno se arrojó a las aguas del Río de la Plata, sacó a la víctima y le aplicó maniobras de RCP hasta que llegó personal médico que lo trasladó con vida. Y nos llama la atención, en el momento que llegamos ahí nos deparamos con toda la situación que estaba. La gente que estaba en el momento dice que esa persona se cayó y en el momento que me acerco a ver cómo estaba la persona, si estaba consciente, si no estaba, me doy cuenta de que no estaba consciente, estaba flotando boca abajo. El hecho se dio cuando un equipo de la Guardia Republicana patrullaba por Ciudad Vieja. En ese momento, el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior lo derivó a la Rambla Gran Bretaña y Ciudadela, luego de observar que un hombre había llegado al lugar y tras un falso movimiento cayó al agua desde una altura de más de 10 metros. En equipo, obviamente, uno bajaba y los otros hacían lo que tenían que hacer arriba. Y uno de mis compañeros me trae una correa, que es la correa que usamos nosotros para K9, una correa de 10 metros. Y digo, está perfecto, esto me va a ayudar. En el momento que lo saqué, que vi que la marea ya no tocaba lo que es la cabeza ahí, por el tema de la respiración, lo puse boca arriba y signos vitales, ninguno. Por estas horas, el hombre de 48 años se encuentra internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde permanece estable. Entre tanto, hay una fuerte polémica por un concejal en Cartagena, en Colombia, porque estaba bajo los efectos del alcohol y empezó a lanzar improperios en contra de la policía y los presentes. Sin embargo, todo esto quedó grabado en un video que fue viralizado en las redes sociales. El concejal no tuvo más remedio que salir a pedir perdón y peor, frente a la opinión pública. El pasado viernes en Cartagena, el senador Alex Flores protagonizó un reprochado episodio a las afueras de un hotel. Asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes. La situación se volvió viral en las redes sociales. Y personajes como ustedes. Las agresiones verbales contra un policía se hicieron cada vez más fuertes. Cuéntales. ¿Le consta que fui yo? La fuerza de la que tú haces parte. Entonces no diga que fui yo. Pese a que la escolta de Alex Flores hacía todo lo posible para que el congresista entrara al hotel y no siguiera con el bochornoso momento, el uniformado atacado no se quedó callado e increpó al senador. Todo comenzó cuando el senador pretendió ingresar con un acompañante al hotel que no estaba instalado en el lugar. Además de estar embriagado, Flores armó un escándalo donde fue requerida la policía. ¿Le consta que fui yo? La fuerza de la que tú haces parte. Entonces no diga que fui yo. Un asesino. Usted puede ser senador, pero a mí me respeta. Cobarde. El hecho, que fue reprochado por muchas personas, incluso por el presidente del Senado, Roy Barreras, provocó que la Comisión Ética del Congreso abriera una investigación al senador. Por su parte, la Procuraduría también entrará a investigar al congresista Alex Flores por su conducta en la ciudad de Cartagena.
Continuamos en Colombia, en donde por culpa de las fuertes lluvias se están registrando no solamente deslizamientos de tierra, sino que muchas familias han tenido que ser rescatadas porque las inundaciones se están entrando hacia sus hogares. Son 17 barrios en el área de Caldas quienes también se han visto afectados. Con el agua hasta la cintura, así tuvieron que pasar la noche los habitantes de Supía en el departamento de Caldas tras el desbordamiento del río Supía. Como se observa en este video grabado por uno de los habitantes de esta zona del país, la fuerza del agua que corría por las calles del municipio arrastraba todos los objetos a su paso. Los barrios más afectados fueron El Popular, Renán, Barco y Colores. Esta emergencia también provocó graves daños en la infraestructura de 3 puentes en la zona rural del municipio, así como la pérdida de la banca de 2 vías cerca a este mismo sector. Fue tal la magnitud de la emergencia que la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, se pronunció en su Twitter alertando de esta situación, lo cual generó la respuesta inmediata en redes sociales por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, afirmando que ya se encontraban adelantando un puesto de mando unificado para empezar a atender a los afectados. Hasta el momento se estima que más de 300 viviendas y decenas de familias se vieron afectadas por esta emergencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así celebró el Barrio Brasil su parada cultural. Un perrito roba micrófono de una reportera en vivo. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ePOS. Happiness comes in packages. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer se celebró la parada cultural en el área de Brasil, en San Nicolás, en donde chiquitos, jóvenes y grandes estuvieron disfrutando de esta gran parada cultural. Pues allí los habitantes de este barrio de Brasil celebraron en grande no solamente el folclor y la cultura, y a pesar del día tan caluroso que tuvimos el día de ayer. Este domingo se vivió un día cultural y todas las personas sí que lo supieron hacer, disfrutando y sosteniendo en grande esta parada cultural. Aruba, felicitaciones con su tradicional celebración del Día de Brasil. Un gran éxito y de verdad, no solo para los organizadores, pero también para todos los grupos culturales, grandes, jóvenes y niños estuvieron allí celebrando en grande esta tradicional parada del folclor cultural, celebrando el Día de Brasil
2022. La cultura estuvo de fiesta en el Dushi barrio de Brasil, en donde allí grandes y chicos lograron gozar de esta bonita parada folclórica cultural. Desde el momento en que arrancaron tanto los niños con sus trajes típicos, con sus bailes folclóricos, pero también los adultos lograron disfrutar a pesar del arduo calor y el constante sol que vivimos el día de ayer. Las personas que visitaron el barrio de Brasil en San Nicolás estuvieron disfrutando no solamente de esta parada cultural folclórica, pero también de un ambiente bien caribeño. Llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad como un caimán se ha convertido en la locura en las redes debido a que le gusta dar abrazos y besos a los participantes de un evento. Sin embargo, según lo que dijo la persona que lo cuida, este caimán tuvo en su época pasada un cáncer que por poco le quita la vida. Así comenzamos nuestra ronda de las más virales. Wally es un caimán de 7 años de edad que es toda una sensación en las redes sociales, pues se ha viralizado tras ser filmado cuando le daba apoyo a una joven. El reptil es utilizado para brindar apoyo emocional a las personas que lo necesitan. Los medios de comunicación se interesaron en la historia de este adorable caimán después de ser grabado con una joven en un famoso parque en Pensilvania. Los dueños del animal compartieron que a Wally le encanta hacer sentir mejor a las personas y logra entender sus emociones. Por eso le fascina dar besos y abrazos todo el tiempo. El reptil llegó a la vida de su dueño para arreglarla, pues el animal le fue entregado después de ser diagnosticado con cáncer. Actualmente Wally participa en un concurso llamado El Reino Animal de las Mascotas, en donde miles de animales compiten para ser coronados como la mascota favorita de los Estados Unidos. Y si de imágenes se trata, ¿qué tal lo que le pasó a esta mujer quien decidió ir a entrenar a las 3 de la mañana a su gimnasio? Sin embargo, se quedó pegada en una máquina y ella estaba boca arriba. Pues allí, gracias a la rápida acción de una persona que también se encontraba en el gimnasio, lograron llamar al 911 y así la rescataron. Una mujer tuvo que atravesar por una particular pero incómoda experiencia en Ohio luego de quedar atrapada boca abajo mientras hacía ejercicio. En una serie de videos compartidos por Christine en TikTok detalló su experiencia al quedar atrapada en una tabla de inversión. Según lo contó, ella estaba haciendo ejercicio en el gimnasio alrededor de las 3 de la madrugada cuando quedó atrapada y solo una persona estaba en el lugar levantando pesas. Al percatarse de que se atascó, se vio obligada a llamar al 911 y por medio de su reloj inteligente, y en uno de los videos se puede ver a un agente policial llegando al gimnasio, quien le ayudó a ponerse en posición vertical para que ella pudiera caminar nuevamente. La gente dice: ¿por qué publicarías eso si es vergonzoso? Pero a veces tienes que reírte de ti mismo y seguir adelante, declaró la mujer. Ella sostuvo que aproximadamente 12 minutos estuvo boca arriba y expresó que no tiene la intención de volver a utilizar esta máquina si no hay más personas a su alrededor. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de CMB Banco Amigo con su gran campaña de Florín Car Cashback. CMB presenta más que una tarjeta. De Florín Car Cashback es una experiencia local nueva que lo recompensa con el 1% de cashback. Logren más en la misma moneda sin los gastos de cambio. Por este motivo, CMB está orgulloso de poder introducir The Florín Car Cashback, una creación única y que recompensa a nuestros clientes locales con 1% de cashback frente a cada compra. Visiten hoy mismo www.iamigo.com/FlorinCard para preaplicar y disfrutar un estilo de vida local que lo va a recompensar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles una vez más por su fiel sintonía. Recuerde que para mirar esta y todas nuestras emisiones los pueden hacer en el Facebook de Telearuba o también en Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su canal. Nos vemos mañana en una nueva emisión.